Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi madre me abandonó cuando murió papá, y 5 años después la grabé confesando por qué volvió. Mi mundo se derrumbó justo antes de cumplir 18 años. Mi papá, que tenía solo 42 años, falleció repentinamente de un ataque al corazón. No hubo señales de advertencia, ninguna oportunidad de prepararnos o despedirnos. Un momento estaba con nosotros, lleno de vida, y al siguiente se había ido para siempre. Perderlo fue como si me hubieran arrancado una parte del alma, especialmente porque él era mi roca, la persona a quien siempre acudía cuando necesitaba consejo, consuelo o simplemente reírme un rato. Después del funeral, cuando todavía estábamos procesando el dolor, el abogado reunió a la familia para leer el testamento. Para sorpresa de todos, especialmente mía, mi padre me había dejado prácticamente todo, incluyendo la casa familiar. En ese momento no entendí completamente lo que eso significaba, pero mi madre sí. En cuanto escuchó que la casa era legalmente mía, empezó a gritar y exigió ver el testamento para verificarlo. Para entender mejor la situación, debo explicar que mis padres tenían uno de los peores matrimonios que puedas imaginar. La tensión entre ellos era constante, y aunque se habían casado por amor según decían, cualquier cariño que alguna vez existió se evaporó rápidamente. Sus diferencias solo crecieron con el tiempo, y el amor se convirtió en resentimiento y frustración. Ambos estaban muy enfocados en sus carreras, pero en lugar de unirlos, esto los separó aún más. Mi madre no soportaba ver el éxito de mi padre, principalmente porque ella tuvo que pausar su carrera cuando decidió tenerme. Para ser clara, mi padre nunca la presionó para que tuviera hijos. De hecho, mi madre me ha contado varias veces que dudó mucho sobre ser madre, pero al final decidió embarazarse para no arrepentirse después. Sin embargo, una vez que me tuvo, se dio cuenta rápidamente de que odiaba ser madre. No todas las personas deberían ser padres, y mi madre es el ejemplo perfecto de esto. Recuerdo claramente cómo me regañaba por las cosas más pequeñas, ya fuera por no amarrarme bien los zapatos o por tener problemas con la tarea. Desde el principio me hizo sentir que era una carga. Aunque era pequeña, podía sentir su rechazo incluso si no lo entendía del todo. Veía a otros niños recibiendo abrazos y palabras de aliento de sus madres, pero todo lo que yo recibía era críticas y frialdad. Mi madre dejó que su frustración con su propia vida afectara la manera en que me trataba. Era imposible no sentir que yo estaba en su camino. Después de mi nacimiento, tuvo que tomar varios años de descanso de su trabajo debido a complicaciones del embarazo y problemas de salud. Odiaba no poder trabajar y prácticamente me culpaba por ello. Durante este tiempo, mi padre mantenía a la familia y pensó que sería una buena oportunidad para que mi madre creara un vínculo conmigo. Pero eso nunca pasó. En vez de aprovechar ese tiempo para conectar conmigo, mi madre se mantuvo emocionalmente distante. A menudo nos decía a mi padre y a mí que no estaba hecha para ser madre, y que deseaba que yo nunca hubiera nacido. Como resultado, mis padres tenían muchas peleas donde mi padre amenazaba con divorciarse si ella no buscaba ayuda psiquiátrica. Mi madre respondía amenazando con alejarme de él solo para castigarlo por querer dejarla. Era evidente que mi madre estaba resentida por cómo habían resultado las cosas, tanto en su matrimonio como en la maternidad. Pasaba horas viendo televisión en casa, completamente desconectada, o salía con sus amigas dejándome sola sin ningún cuidado. Casi nunca se molestaba en contratar una niñera. Me dejaba arreglármelas por mi cuenta. Las pocas veces que estaba presente, dejaba muy claro que no quería tener nada que ver con las responsabilidades típicas de una madre. Odiaba cocinar, y no recuerdo que alguna vez me haya preparado una comida decente. Mi alimentación consistía principalmente en comidas congeladas, macarrones con queso, rollitos de pizza, cualquier cosa que no requiriera esfuerzo. Durante mucho tiempo, eso era todo lo que conocía. En ese momento no me importaba porque era muy pequeña para saber que las cosas podían ser diferentes, pero ahora me doy cuenta de lo descuidada que estaba. No era solo la falta de comidas caseras o de abrazos cariñosos. Era el abandono emocional lo que más me afectaba. Muy pronto aprendí a no quejarme de nada con mi madre. Cada vez que intentaba expresar mis sentimientos o necesidades, todo salía mal. En lugar de asumir alguna responsabilidad o tratar de mejorar las cosas, simplemente me regañaba y me hacía sentir que todo era mi culpa. Se volvió más fácil guardarme mis sentimientos y evitar provocar su enojo. Vivía pisando con cuidado, constantemente tratando de no molestarla, intentando hacerme invisible. Esa fue mi realidad durante años y dejó cicatrices profundas. Mi padre, en cambio, me hacía sentir vista y valorada. No diría que era el padre perfecto, también tenía sus defectos, pero definitivamente era el mejor de los dos. A diferencia de mi madre, realmente disfrutaba pasar tiempo conmigo, y nunca sentí que lo hiciera por obligación. Se preocupaba genuinamente por estar presente en mi vida, y eso hacía toda la diferencia.
Conforme fui creciendo, las cosas cambiaron en nuestra casa. Mi madre finalmente volvió a trabajar, pero nunca recuperó la misma posición importante que tenía antes de su descanso. Odiaba tener que empezar desde abajo, reconstruir su carrera cuando sentía que ya había pagado sus cuotas. De alguna manera, podía entender su frustración por perder años de progreso en su carrera y sentirse atrapada por las circunstancias, pero eso no hacía más fácil ser el blanco de su resentimiento. Cuando mi madre regresó al trabajo, empecé a pasar mucho tiempo sola después de la escuela. Llegaba a casa, me preparaba algo simple de comer y hacía mi tarea. Se convirtió en una rutina y honestamente, para ese momento ya estaba acostumbrada a cuidarme sola. Prácticamente había aprendido a no esperar mucho de mi madre en términos de cuidado emocional o físico. Pero mi padre seguía esforzándose. Algunas noches me llevaba a cenar, solo nosotros dos. Mi madre nunca nos acompañaba. Se mantenía distante, casi como si fuera una extraña en su propia familia. Durante esas cenas, mi padre y yo hablábamos de todo. Me contaba sobre su trabajo, los proyectos interesantes en los que estaba trabajando o el drama de la oficina. Y yo le contaba todo sobre mi vida escolar, mis amigos o lo que fuera que tuviera en mente. Durante esas horas, todo se sentía normal. Era uno de los pocos momentos en que no me sentía como una carga o un pensamiento de último momento. Solo me sentía como una hija pasando un buen rato con su padre. Cuando cumplí 14 años, mi madre consiguió un nuevo trabajo que requería que viajara mucho. Era un puesto bien pagado. Creo que lo vio como su oportunidad de finalmente recuperar algo del éxito profesional que había perdido. Decidió aceptar el trabajo sin siquiera discutirlo con mi padre, lo que provocó una de las peleas más grandes que había visto entre ellos. Mi padre no se oponía a que ella trabajara, pero este trabajo significaba que estaría ausente durante días. Y de repente, él se quedó completamente a cargo de cuidarme. Recuerdo escucharlos discutir hasta tarde en la noche, sus voces resonando por toda la casa. El tema principal de discusión era yo. Odiaba eso. Odiaba saber que era la causa de tantas de sus peleas. Más tarde, fui al estudio de mi padre y le dije que no necesitaba preocuparse por mí, que podía cuidarme sola cuando él estuviera trabajando. Pensé que si podía demostrar que no era una carga, tal vez las cosas mejorarían entre mis padres. Cuando dije eso, recuerdo la expresión en su rostro, cómo lo invadió la culpa. Me abrazó como si entendiera que me había visto obligada a madurar más rápido de lo que debería. Poco después, mi madre comenzó oficialmente su nuevo trabajo y empezó a desaparecer durante días. Cuando ella no estaba, la casa se sentía más tranquila, casi pacífica. Cuando regresaba, las cosas no mejoraban. Raramente me hablaba. Cuando lo hacía, era como hablar con una extraña. No había calidez ni sensación de conexión. La veía llegar a casa agotada, apenas mirando en mi dirección, y luego desapareciendo en su habitación o saliendo de nuevo con sus amigas. Aunque estábamos físicamente en el mismo espacio, se sentía como si estuviera a 1.000.000 de kilómetros de distancia, y eso dolía. Pero a esas alturas, había aprendido a no esperar mucho de ella. Para cuando cumplí 16 años, el matrimonio de mis padres prácticamente no existía. Dormían en habitaciones separadas como si fueran simplemente compañeros de casa. Si te preguntas por qué no simplemente se divorciaban y seguían con sus vidas, créeme, me hice esa pregunta todo el tiempo. La verdad es que creo que ambos evitaban el divorcio, porque era más fácil quedarse en este arreglo disfuncional y distante, que pasar por el desastre financiero y legal de la separación. Los divorcios pueden costar muchísimo dinero, especialmente cuando se trata de pensión alimenticia, honorarios legales y peleas por la custodia de los hijos, cosas con las que ninguno de ellos parecía querer lidiar. Ambos padres ganaban bien, pero el único gasto importante que realmente compartían era mi educación. Aparte de eso, apenas gastaban algo en mí. Mi padre era dueño de la casa, así que no había mucho que tuvieran que dividir financieramente aparte de las facturas del hogar. No necesitaban discutir sobre cosas materiales, cada uno tenía su propio auto y sus propias compras, y vivían vidas mayormente separadas bajo el mismo techo. En cuanto a mí, mi padre me daba dinero cada semana, suficiente para cubrir mis almuerzos escolares y comida. No era mucho, pero era suficiente para arreglármelas y realmente no esperaba más. Estaban envueltos en sus propias vidas y sus propios resentimientos y yo me había adaptado a vivir en segundo plano. Cuando estaba por cumplir 17 años, decidí que quería tener una celebración de cumpleaños para mí misma, algo real por primera vez. Hasta entonces, mi cumpleaños siempre había sido un no evento. Mi padre, bendito sea, tenía la costumbre de olvidar mi cumpleaños a menos que se lo recordara. Una vez que lo hacía, se esforzaba, generalmente conseguía un pastel y celebrábamos tranquilamente en casa o salíamos a cenar.
pero siempre éramos solo nosotros dos, nunca nada más. Esta vez, quería algo más grande, quería invitar a mis amigos y tener una fiesta real. Sorprendentemente, mi padre estuvo de acuerdo. Dijo que era una gran idea y me ayudó a planearla. Mi madre, por supuesto, se negó a asistir, ni siquiera se molestó en dar una excusa, simplemente dejó claro que no quería estar involucrada. Honestamente, no me importaba en ese punto. Me había acostumbrado a su ausencia tanto física como emocional, así que el hecho de que no estuviera allí no me afectó. Por primera vez en mi vida, conseguí lo que había deseado. Una fiesta de cumpleaños con amigos, risas y alegría. No fue nada extravagante, pero fue perfecto para mí. Por un breve momento, fui verdaderamente feliz. Finalmente había aprendido a aceptar mi vida por lo que era con todas sus imperfecciones. Pero como si el universo no pudiera soportar verme feliz, ese breve momento de alegría pronto fue opacado por la tragedia cuando mi padre falleció. Se sentía irreal. Aquí estaba yo, con solo 17 años, heredando la casa en la que vivíamos mientras mi madre seguía odiándome. No podía soportar el hecho de que mi padre me hubiera dado la casa y dejó muy claro su desprecio hacia mí. Me gritó durante horas después de que se leyera el testamento sobre cómo debía haber manipulado a mi padre a lo largo de los años y cómo ella era la verdadera dueña. Luego sus tácticas cambiaron. Comenzó a tratar de convencerme de cambiar la escritura de la casa a su nombre. Afortunadamente, mis abuelos, los padres de mi padre, me defendieron. Se aseguraron de que mi madre no pudiera manipularme. Le dejaron claro que nunca había sido una buena esposa para mi padre mientras él estaba vivo. Por lo tanto, no merecía obtener esta casa solo porque él ahora había fallecido. Amenazaron con llevarla a la corte si intentaba obligarme a cambiar la escritura. En un ataque de ira, mi madre amenazó con abandonarme. Dijo que ya que yo era lo suficientemente egoísta como para no darle la casa, quería darme una lección, mostrarme que no podía sobrevivir sin ella. Era casi como si quisiera que yo creyera que era incapaz de vivir por mi cuenta, como si perderla a ella también me haría darme cuenta de cuánto la necesitaba en mi vida. Mis abuelos paternos no cedieron. Le dijeron a mi madre que si se iba, ellos intervendrían y me cuidarían. Le dijeron que, a diferencia de ella, ellos estarían ahí para mí, no solo hasta que cumpliera 18 años, sino por el resto de mi vida, sin importar qué. Solo 2 o 3 semanas después de que mi padre falleciera, mi madre cumplió su amenaza y efectivamente se fue. Antes de irse de la casa, mi madre tiró toda la colección de cómics de mi padre, algo que él había guardado y coleccionado durante años, como su último acto de venganza. Claramente lo hizo por maldad, de alguna manera para lastimarme, para borrarlo, para hacerme pagar por cualquier enojo que tuviera dentro. Me dijo que volvería arrastrándome a ella en unos años cuando no hubiera logrado nada en la vida. Sus palabras eran venenosas, diseñadas para lastimarme aún más en un momento en que ya me sentía completamente perdida. Me abandonó como si yo no significara nada para ella. El hecho de que pudiera irse tan fácilmente, tan poco tiempo después de la muerte de mi padre, era algo que no podía entender. Era como si hubiera perdido a ambos padres en cuestión de semanas, y la manera fue devastadora. Mis abuelos paternos, fieles a su palabra, se mudaron conmigo. Hicieron todo lo que pudieron para darme estabilidad y cuidado durante este tiempo. Mi abuelo y mi abuela eran personas amables y gentiles, y sabían lo profundamente que estaba sufriendo. Aunque ellos también estaban de luto, dejaron su propio dolor a un lado para estar ahí para mí. Mientras tanto, yo solo estaba tratando de sobrevivir día a día. Mi corazón estaba pesado por la pérdida de mi padre, y el abandono de mi madre me hacía sentir aún más sola. Era como si estuviera viviendo en una niebla, incapaz de entender completamente lo que pasaba a mi alrededor. Cada día, me obligaba a levantarme, vestirme e ir a la escuela. Todavía estaba en la preparatoria, y aunque quería encerrarme completamente, sabía que tenía que terminar mi educación para poder ser alguien en mi vida. Las palabras de mi madre seguían sonando en mi cabeza sobre cómo no sería nada sin ella. Me prometí a mí misma que trabajaría duro por el resto de mi vida y me aseguraría de tener éxito. Durante este tiempo increíblemente difícil en mi vida, mis abuelos maternos también se aseguraron de visitarme seguido. Estaban tan dolidos y molestos como yo por las acciones de mi madre, y estaban furiosos de que su hija me hubiera abandonado después de la muerte de mi padre. De hecho, se sentían muy culpables por ello. Durante los últimos 5 años he trabajado duro para construir una vida para mí misma. A pesar de todo, logré salir adelante, me gradué de la universidad el año pasado con honores, y conseguí un excelente trabajo en IT. El trabajo ha sido una oportunidad increíble, especialmente porque me permite trabajar desde casa. Esta flexibilidad me ha dado la oportunidad de viajar por el mundo mientras trabajo, algo que parece un sueño considerando todo lo que he pasado. Nunca pensé que estaría en este lugar, viviendo una vida que se siente llena de posibilidades,
pero de alguna manera superé esos días oscuros. Todavía vivo en la casa que mi padre me dejó, y ha sido una bendición de muchas maneras. No solo me dio estabilidad durante la universidad, sino que también me permitió ahorrar mucho dinero que de otra manera habría gastado en renta. El dinero que mi padre me había dejado, y algo más de ayuda financiera de mis abuelos paternos, me ayudó a terminar la universidad sin préstamos estudiantiles. Después de conseguir mi trabajo, he estado renovando la casa poco a poco, habitación por habitación, para hacerla más mía. Cada cambio en la casa se siente como si estuviera reclamando y poniendo mi propia marca en el lugar que guarda tantos recuerdos, tanto buenos como malos. Mis abuelos paternos, aunque se han mudado de vuelta a su propia casa ahora, siguen visitándome regularmente. Los visito tan seguido como puedo y nuestra relación sigue siendo fuerte. Siempre estaré agradecida con ellos por ayudarme cuando más los necesitaba. En cuanto a mi madre, nunca me había contactado ni una sola vez en todos estos años. Me enteré de algunas cosas a través de primos por parte de su familia, y por lo que he sabido, nunca se ha arrepentido de su decisión de alejarse de mí. También escuché que se volvió a casar y ahora vive una vida muy lujosa con su nuevo esposo. Supongo que al final consiguió todo lo que siempre quiso. Una vida libre de responsabilidades, viviendo como ella quería. La semana pasada, de la nada, mi madre se puso en contacto conmigo por primera vez en 5 años. Empezó con un email. Probablemente consiguió mi dirección de email de LinkedIn, o tal vez a través de alguien. En el email, escribió sobre cómo quería hablar, diciendo que había extrañado relacionarse conmigo todos estos años. Cuando vi su nombre en mi bandeja de entrada, no sentí nada. Ni enojo, ni tristeza, ni anhelo. Si esto hubiera pasado hace 5 años, probablemente habría estado desesperada por su atención, deseando su aprobación y saltando ante la oportunidad de reconectarme. En ese entonces, habría hecho cualquier cosa para conseguir su amor. Pero ahora, era como leer un email de una extraña. Sus palabras no me provocaron ninguna emoción. Si acaso, me sentí molesta solo de ver su mensaje. Así que decidí no responder. Después de eso, comenzó a llamarme sin parar. No tengo idea de cómo consiguió mi número, tal vez uno de mis primos se lo dio, pero me dejó varios mensajes de voz, y en cada uno, hablaba sobre cuánto le encantaría reunirse y reconectarse. Ignoré cada uno de ellos. Había pasado años siguiendo adelante, sanando a mi manera, y no necesitaba que ella me arrastrara de vuelta a ese lugar oscuro. La semana pasada, me envió un largo mensaje de texto. Este era diferente. Dijo que verdaderamente se arrepentía de todo lo que había hecho, y que solo quería reunirse y disculparse. Afirmó que había estado pensando seriamente durante los últimos años y ahora quería arreglar las cosas conmigo. Estaría mintiendo si dijera que no sentí un poco de curiosidad después de leer ese mensaje. Por primera vez, parecía estar aceptando la responsabilidad de sus acciones, algo que nunca había hecho antes. No estaba lista para perdonarla, pero me preguntaba, ¿qué había causado este repentino cambio de actitud? ¿Realmente lo sentía? ¿Podría realmente ser sincera, o era solo otra jugada egoísta para aliviar su propia culpa? La siguiente vez que llamó, contesté, su insistencia estaba empezando a molestarme, y quería saber qué era lo que realmente quería. Así que cuando respondí, le pregunté directamente qué quería de mí. Le dije a mi madre que hablara rápido y dejé claro que si no tenía algo que valiera la pena decir, la bloquearía y terminaría con todo en los próximos 5 minutos. Inmediatamente entró en pánico, rogándome que no la cortara. Su voz se quebró, y dijo que me extrañaba, y que ahora que era mayor, se odiaba a sí misma por todo lo que había hecho. Podía escuchar la desesperación en su voz mientras se disculpaba una y otra vez, diciéndome que finalmente había entendido lo grave de sus acciones. Siguió diciendo que entendía si yo no quería tener una relación con ella, eso era obvio, pero lo que realmente quería, según ella, era solo reunirse conmigo. Dijo que quería explicar por qué había hecho lo que hizo todos esos años atrás, como si pudiera haber alguna explicación que justificara abandonarme. No pude evitar burlarme. Ya había escuchado suficientes excusas de ella para toda una vida. Le dije que ya había hecho las paces con la manera en que eran las cosas, y que había aceptado todo sin necesitar ningún cierre de su parte. No necesitaba saber sus razones, no me importaba, pero ella siguió presionándome para al menos cenar con ella. Prometió que si no me gustaba lo que tenía que decir, podría irme y bloquearla, y nunca más me molestaría. Su desesperación era casi inquietante, algo no me cuadraba bien, algo se sentía extraño. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 5 años de silencio, de repente estaba tan ansiosa por hacer las paces? La misma mujer que me maldijo y me dijo que no llegaría a nada había resurgido ahora, rogando por una oportunidad para explicarse. No podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de este repentino cambio de corazón.
Todo parecía demasiado calculado, demasiado repentino, como si tuviera algún motivo oculto. No podía señalar exactamente qué era, pero olía a algo sospechoso. A pesar de mi mejor juicio, decidí seguirle el juego. Solo quería ver de qué se trataba realmente esto, así que a regañadientes, acepté cenar con ella y su nuevo esposo. La cena fue en la nueva casa de mi madre, y estaba claro desde el momento en que entré que ella estaba viviendo una vida completamente diferente. La casa era increíblemente elegante, decorada con muebles lujosos, arte costoso y detalles finos por todas partes. Su nuevo esposo, Bill, parecía lo suficientemente amable y simpático. Se presentó educadamente e hicimos charla casual, pero todo el ambiente se sentía incómodo, como si hubiera una enorme tensión no expresada entre nosotros. Durante la cena, cuando me disculpé para ir al baño, no pude evitar notar las habitaciones al pasar. Estaban bellamente decoradas, casi como si fueran de una revista de decoración de lujo. Lo que llamó aún más mi atención fueron las fotos que cubrían las paredes, imágenes de mi madre y Bill sonriendo juntos, viajando a lugares exóticos alrededor del mundo. Parecían felices y sin preocupaciones. Ver eso me entristeció, ella nunca fue así con mi padre y conmigo. Nunca la había visto sonreír así con nosotros. La diferencia me golpeó más fuerte de lo que esperaba, y despertó sentimientos que pensé que había enterrado. Mientras volvía del baño, escuché a mi madre y Bill hablando en voz baja. No habían notado que me acercaba, así que me detuve, curiosa, tratando de escuchar de qué estaban hablando. Escuché a mi madre diciéndole a Bill cuánto odiaba verme y cuánto le recordaba a papá. Mi estómago se revolvió. Bill estaba tratando de calmarla, pero ella simplemente seguía, quejándose de que deseaba no tener que pasar por toda esta cena. Por impulso, saqué mi teléfono y comencé a grabar. Ni siquiera sé por qué, tal vez fue solo un reflejo, como si una parte de mí quisiera prueba de lo mala que realmente era. Tal vez pensé que lo vería más tarde para procesar completamente lo que estaba pasando. De cualquier manera, presioné grabar. Fue entonces cuando escuché a mi madre decirle a Bill que si no fuera porque sus padres insistían en que se reconectara conmigo, nunca se hubiera puesto en contacto. Siguió diciendo que odiaba a sus padres por presionarla a hacer esto, y que solo estaba siguiendo la corriente para asegurar su herencia de ellos debido a sus condiciones. Escucharla decir esas palabras, escuchar que esta cena, toda esta farsa era solo un medio para conseguir algo para ella, hizo que todo tuviera sentido. Todo encajaba ahora. Mi madre no había desarrollado repentinamente una conciencia. No había hecho ninguna reflexión profunda, y ciertamente no se arrepentía de haberme abandonado. Mis instintos habían estado en lo correcto todo el tiempo. Me quedé allí por un momento, congelada, con el corazón acelerado. Había sospechado que algo andaba mal, pero escucharla decir que odiaba estar cerca de mí, que no quería estar haciendo esto, me hirió más profundamente de lo que pensé que lo haría. Después de todos estos años, después de todo, seguía siendo la misma persona egoísta que solo se preocupaba por sí misma. Apagué la grabación y salí. En el momento en que me vio, se quedó en silencio, sin decir una palabra. Agradecí a Bill por la cena y me dirigí a la puerta, ignorando a mi madre mientras seguía llamándome, preguntando por qué me iba tan abruptamente. Más tarde me envió un mensaje acusándome de avergonzarla frente a su esposo y deseando que pudiera ser más abierta con ella porque después de todo, ella es mi madre. Estoy absolutamente furiosa con ella y no le he respondido el mensaje. Soy la mala por irme en medio de la cena después de lo que escuché hablar a mi madre. Actualización 1. Quiero explicar por qué no enfrenté a mi madre en ese momento en su casa después de lo que escuché. Simplemente siempre la he aceptado tal como es. Para ser sincera, realmente no me sorprendió. Sabía que tenía un motivo oculto todo el tiempo y estaba en lo correcto. De hecho, me alegro de haberme reunido con ella y haber conseguido esa grabación. Planeaba mostrarla a mis abuelos maternos al día siguiente y llegar al fondo de todo esto. Actualización 2. Me reuní con mis abuelos maternos y les conté todo. Al principio se alegraron de que mi madre quisiera volver a conectar conmigo, pero cuando puse la grabación donde ella le decía a Bill que su único motivo era la herencia, sus caras cambiaron completamente. Mi abuelo se puso furioso mientras mi abuela me pedía perdón. Me confesó que hace poco habían estado hablando de su testamento, y le habían dejado claro a mi madre hace 2 meses que no pensaban dejarle nada porque estaban muy decepcionados de ella por haberme abandonado. En su lugar, la herencia iría a sus otros hijos. Mi madre les había suplicado que lo pensaran de nuevo, y fue entonces cuando mi abuelo le dijo que si volvía a conectar conmigo, podría incluirla en el testamento. En su desesperación, decidió contactarme. Moví la cabeza mientras mi abuelo se disculpaba incómodo y decía que pensó que era una buena idea en ese momento. Me dijo que creyó que mi madre finalmente había cambiado después de todos estos años, pero obviamente estaba equivocado.
Le dije que no se culpara y que él y mi abuela deberían haber sido más precavidos. Mi madre simplemente es egoísta. Por suerte no caí en su juego y la descubrí desde el principio. Mi abuelo me prometió que en vez de darle a mi madre su parte de la herencia, me la daría a mí. Actualización 3. Después de hablar con mis abuelos maternos, no pasó ni un día antes de que mi madre llamara hecha una furia. No la había bloqueado a propósito. Sabía que esta era mi oportunidad de cobrarme todo y decirle sus verdades. Me gritó por exponerla ante sus padres y dijo que debería haber hablado con ella primero. Me dijo que no tenía derecho a hablar con el abuelo y amenazó con arruinar mi vida. No pude evitar reírme de sus palabras, y le recordé firmemente que ya no era la niña que ella había maltratado y abandonado todos esos años atrás. Le pregunté si su esposo sabía exactamente qué tipo de mujer era, o si debería enviarle un email contándole todo lo que me había hecho a lo largo de los años. Se quedó callada cuando le dije eso. Le recordé que todavía tenía la grabación de la cena donde confesó su verdadero motivo, y que no dudaría en mostrarla a todos nuestros familiares y primos si fuera necesario. Ella retrocedió, insistiendo en que al menos debería tenerle algo de respeto como madre, y no amenazarla ya que ella fue quien me dio la vida después de meses de sufrimiento. Me burlé y le recordé que fue su decisión pasar por eso y que no podía seguir culpándome por ello después de tantos años. Le dije que estaba harta de sus manipulaciones, y que necesitaba mantenerse lo más lejos posible de mi vida. Si no lo hacía, no dudaría en arruinar su vida mostrando su verdadera cara a todos. Desde entonces la he bloqueado y no creo que se atreva a contactarme nunca más.